Pues a esta hora nos acompaña vía Zoom el señor Enrique Pertús. Él es actualmente director departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander. Bienvenido, doctor Enrique. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes para todos ustedes y todos los oyentes que hasta ahora están ahí conectados. Bueno, muchas gracias a usted también por aceptar nuestro llamado. Y es que veíamos el perfil de estos 3 miembros de las extintas guerrillas de las FARC que están involucrados en más de 10 actos subversivos de alto impacto, no solo allí en Norte de Santander, sino en otros hechos que fueron también violentos en el país. ¿Qué tan prudente para usted significa que el gobierno decida ponerlos a ellos al frente de estos diálogos exploratorios? Primero que todo, nosotros, aquí hay una disyuntiva: o el país sigue inmerso en esa guerra que tenemos ya hace más de 50 años, o comenzamos a explorar camino de paz y de reconciliación. Aquí no hay otra disyuntiva. Este es un país muy polarizado y es un país que muchos sectores le juegan a la guerra y otro país le jugamos a una salida política al conflicto armado. Aquí no podemos hablar de términos medios en esto. Un país que se ha desangrado en 50 años, más de 9 millones de desplazados, un sinnúmero muy grande de líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados, el problema del despojo de tierra. Es una situación difícil y muy compleja la que está viviendo el país. Por eso nosotros saludamos la propuesta del presidente Gustavo Petro en el sentido de comenzar a explorar la vía de la salida política al conflicto armado. Y en ese sentido, pues creemos que ese proceso de iniciar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional es muy importante, desde la cual nosotros desde el Consejo Departamental de Paz y desde nuestra corporación estamos apoyando y acompañando en diferentes escenarios que desarrollamos en el Departamento Norte de Santander. Pero también estamos acompañando y saludamos la propuesta que ha hecho el presidente en el país del cese bilateral al fuego con 4 estructuras muy importantes que de una u otra forma en muchos territorios del país no solamente tienen el control territorial, sino político, social y militar, como en el caso de las disidencias de la FARC al mando de Iván Mordisco, pero también con los sectores del paramilitarismo, con el Clan del Golfo, que se encuentran aquí en el Departamento Norte de Santander y en otros territorios, lo mismo que con los paramilitares de la Sierra Nevada, pero también con otros sectores. Y nos parece que esto es muy, pero muy importante. Y a eso le estamos jugando. Nosotros creemos de que esa propuesta del Gobierno Nacional de darle, suspender por 15 días las órdenes de captura y extradición con 3 miembros importantes del Frente 33 de aquí del Departamento Norte de Santander, para explorar con esta organización la posibilidad de buscar un acuerdo que termine con el conflicto armado que tantas tragedias, dolor y sufrimiento ha dejado en el país. Nos parece que es interesante y creemos que eso hay que apoyar este tipo de hechos. Uno sabe de que hay órdenes de captura, de que han participado en hechos violentos en el país, pero la paz precisamente se hace con lo que hoy vienen generando este tipo de acciones en los territorios. Doctor Enrique, hay un tema también muy importante y es el tema de las garantías. Usted, desde su óptica, un gran defensor también de todas estas víctimas de la violencia, ¿qué garantías puede ver o ve usted que puedan tener estas comunidades, incluso la misma fuerza pública, de que no sigan delinquiendo en medio de estos acercamientos? Es decir, esto hay que decir que es una incertidumbre, pero que hay que confiar tanto en el gobierno y en la institucionalidad de las fuerzas militares del gobierno, tanto como en las organizaciones que de una u otra forma hoy están abocados a este proceso, en el caso de la disidencia de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional y de las otras estructuras. Y nosotros creemos y partimos de que hoy hay una voluntad política por parte de estas organizaciones de buscar esa salida política y de buscar ese acercamiento con el gobierno. Uno cree de que los hechos de paz que hoy están demostrando
es la vía correcta en ese nuevo escenario que tenemos con el presidente de la República. Miren ustedes desde que se posicionó el presidente de la República, en el caso de la subregión del Catatumbo han disminuido los hechos violentos, reclutamientos forzados, los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos, que de una u otra forma han disminuido no solamente aquí en el departamento norte de Santander, especialmente en la subregión del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, sino en los territorios del resto del país donde estas organizaciones de una u otra forma tienen gran influencia. En ese acompañamiento que usted viene brindándole a toda esta comunidad de víctimas, ¿qué dicen ellos? ¿Ha podido conversarlo? ¿Qué piensan ellos de todo este tema? No, nosotros lo que vemos son señales a través de los mensajes y los tipos de hechos. Este es un departamento donde nosotros, la corporación nuestra, todos los años le hacemos una investigación, mostramos a través de 2 documentos muy importantes los resultados de las dinámicas de violencia en el marco del conflicto armado en el departamento norte de Santander, y hoy nos estamos encontrando con resultados después del 7 de agosto que así nos señalan de que hoy hay una voluntad de cesar todo tipo de violencia y de agresiones por parte de estas organizaciones insurgentes. Y nosotros creemos que esto hay que aportarle los medios de comunicación, las comunidades, las organizaciones, tenemos que apuntar a otra vía. No hay otra salida para el país, sino tiene que ser la salida política como un elemento de acabar la guerra en el país. Doctor Pertú, si bien Venezuela es el país garante para estas negociaciones, ¿cómo ve usted también que sea el país en el que siempre se esconden o se refugian, se les da refugio a estos delincuentes de las FARC? Actualmente siguen allí. No hablemos que le den refugio, lo que pasa es que esta es una frontera muy porosa, una frontera donde de una u otra forma no solamente están las organizaciones insurgentes, sino usted encuentra aquí carteles del narcotráfico, carteles de la gasolina, encuentra estructuras criminales muy poderosas, y esta porosidad de la frontera es un colchón de seguridad también para estas organizaciones que tienen influencia y que se mueven en la frontera, porque la frontera no solamente representa un escenario muy estratégico para las organizaciones que se encuentran al margen de la ley, sino que la frontera también son zonas muy estratégicas para el gobierno. Y como zonas estratégicas en lo que tiene que ver con la seguridad, con la movilidad, con el descanso de estas estructuras, pues no se puede desconocer que estas organizaciones insurgentes se mueven en esta frontera que es muy porosa y donde el gobierno nacional, que es el gran problema que tenemos, no llega, nunca ha llegado la institucionalidad a estas zonas de frontera que hoy la tienen controlada los grupos al margen de la ley. No solamente las organizaciones insurgentes, sino organizaciones criminales, organizaciones del narcotráfico, organizaciones de los carteles de la gasolina, del contrabando del ganado y de todo tipo de delitos que se mueven en lo mismo. ¿Qué piden las víctimas de norte de Santander? ¿Qué le exigen o qué le piden al gobierno en medio de toda esta negociación? Es decir, que hemos solicitado a las víctimas, nosotros lo que hemos sido violentados por el conflicto armado, que hemos no solamente sufrido amenazas, sino que también atentados y otro sinnúmero de cosas, pues lo que hoy le estamos exigiendo al gobernador es que ese proceso en que está embarcado hoy llegue a puerto seguro. Y ese puerto seguro precisamente tiene que ver con una salida política al conflicto armado para que en este país cesen toda esa situación de dolor y de tragedia que hemos sufrido los colombianos en más de 50 años de guerra, producto inclusive de la impunidad que se generó en este país con todas estas organizaciones. Y hoy hay que señalar y reiterarle otra vez de que la paz con justicia social tiene que ser el camino, que la salida política al conflicto armado tiene que ser el camino. No vemos otro elemento que nos señala a nosotros, por ejemplo, que tengan que ver con que el conflicto armado se acabe. O lo otro sería 50 años más de guerra, de dolor, de sufrimiento, de despojo, de desplazamiento, de asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, de reclutamiento, de secuestro. Es Enrique Pertús, director departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander. A usted muchísimas gracias por su tiempo a esta hora. Gracias a ustedes y a los oyentes.